y los tengo para ustedes hoy. No están aburridos de irme ya y hablar demasiado en testimonio. Bueno, hoy yo sí tengo un poquito de piedad de mí. Yo los entiendo, yo también me tengo piedad hoy. Es diferente a la lástima, ¿eh? La piedad es una cosa y la lástima es otra. Bueno, no tengo el iPad. Tristemente mi iPad está pasando por momentos muy difíciles. No ha tenido arreglo en estos días, pero ya para la próxima misa lo arreglo. Mi computadora también está en terapia intensiva y mi iPad. Soy un problema para la tecnología. Pero bueno, con motivo a un discurso de Giorgia Meloni, la mujer, para mí, una de las mujeres más hermosas que tiene el mundo ahora mismo. Hermosa en todos los sentidos, porque es hermosa, es linda y es linda de alma. Que los feministas y los de la generación de cristal no se pongan obsesivos, porque no hay ninguna maldad en mis palabras, todo es bonito. Es una mujer muy valiente, llena de luz, es la primera ministra italiana, o la principal como presidenta italiana, ahora mismo. Tienen que ver ese discurso, lo puse en el chat. Y con motivo a este discurso y a muchos conflictos que me han nacido en la casa de santo, como padrino de santo, para los bolochas que están presentes, es muy importante que entiendan de qué va el tema, porque va con ustedes directamente. Mezclado este conflicto con todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo, en este instante, yo creo que es un tema muy actual y muy necesario, y se trata de la identidad. De la identidad, de quiénes somos. Es elemental conocer quiénes somos para poder saber hacia dónde vamos. Pero para saber quiénes somos es muy importante saber de dónde venimos. Porque no se gesta, no se elabora, no se estructura una personalidad de la nada. No es del aire. Hemos tenido a Jeremy. Welcome, Jeremy. Qué bueno verte. Y Jackie. Jackie's coming. No. Aquí, en Miami. Pero acércate a Manny. Yeah, please. Porque oiga, tenemos allá, Jeremy es un hombre súper inteligente. Ya puedo decir que es mi ahijado Jeremy. Y es un honor que llegue Jeremy. Oye, te he hecho un opening. Te he hecho un opening de bienvenida. Bueno, entonces es imposible que una personalidad, que un ser humano se estructure, se forme, se arme de la nada. Porque la nada, como diría el libro de los Espíritus, nada da. Esta personalidad, este ser humano, viene de algún lado, de algún extracto social, y se formó, se estructuró según algo, ¿verdad? Y es muy importante entender quién soy, quiénes somos, y por ende, quién soy o quiénes somos, también se relaciona con aquello a lo que practico. Pero es que esta identidad del ser que soy, este ser que soy, está estrechamente relacionado con el espiritismo. Ave María, por Dios. Es muy cerca del espiritismo, está muy cerca del espiritismo o de la realidad espiritista. ¿Por qué razón? Lo veremos en breve. Tengo que repasar un poco la historia de quién soy yo y de quiénes somos todos, porque todos tenemos un común denominador. Y este común denominador que se llama Occidente, o la mentalidad occidente, o el pensamiento occidental, ¿qué cosa es esto? Veremos ahora. Está en peligro. Está en peligro esa identidad. Están en peligro esos valores. Y por ende, está en peligro quiénes somos. Está en peligro el conocernos. Y si está en peligro mi identidad, todo se pone en peligro. Porque esa identidad de quién soy viene permeada de valores, de realidades que me salvan a mí y que salvan a mi entorno. Porque salvaron a mis abuelos. Veremos por qué. Porque salvaron a mis ancestros. Es muy interesante que hoy está Manny ahí traduciendo este texto
Y Kathy Young, por ejemplo, mi ahijada se llama Kathy Young, Katrina Young. Y su abuela era cubana. ¿Quién diría que su abuela era cubana? Es no. It's true. Su abuela era cubana y su abuela era inglés. Y su abuela viaja. Puedo contarlo, ¿no? Y su abuela viaja a una isla del Caribe y ahí. Pero mira qué interesante. ¿Dónde está Katrina Young? ¿Dónde está Kathy? Sentada aquí en esta casa, participando de una cultura a la que perteneció su abuela. ¿Creen ustedes que esto es gratuito? ¿Creen ustedes que es fortuito que esto sea así? ¿Creen ustedes que es casualidad? La casualidad, como bien dice el libro de los Espíritus, no existe. No es casualidad. Cambian las palabras. In Spanish is better. Entenderlo. O sea, no es casualidad, es causalidad. Es causalidad de todas las cosas. Dios actuando en esa causalidad. ¿Creemos entonces que puede ser el espíritu de su abuela? O quién sabe, sus raíces también están con nosotros, estamos con ella. Bueno, vamos allá. Este texto de este discurso de la primera ministra italiana, mujer que admiro profundamente, ustedes saben que soy muy apasionado, ¿eh? Cuando hablo de algo que me cae bien, me tiro a la piscina y me voy completo. Así que, si tienen en contra de la pobre mujer, no la cojan conmigo. En este discurso ella hablaba en defensa de la identidad y en defensa del pensamiento occidental, de lo que somos. Y partí de ahí al respecto. ¿Cómo empezamos? ¿Cómo es que empieza esto a lo que llamamos espiritismo cruzado? Que está inspirado o es una derivación del espiritismo kardeciano. Cuando en 1857 Allan Kardec hace estas preguntas a los espíritus, ellos le responden y él escribe por primera vez en la historia de la humanidad un libro basado en la realidad espiritual o espiritista, como bien la define él, que se llama el libro de los espíritus, lo que sería nuestra Biblia o nuestra, aunque creemos en la Biblia, o nuestros estatutos espíritas que definirían la doctrina espírita. Corriente a la que él llama espiritismo científico. ¿Por qué le llama Allan Kardec espiritismo científico? Porque científicamente se puede demostrar que los espíritus existen. Y esto va a más. Según ha avanzado la historia, según hemos avanzado en los tiempos, más aún hemos encontrado pruebas de la existencia de los espíritus y por ende de Dios. Una estocada y una negación total desde la ciencia al mismo ateísmo. Bueno, este espiritismo científico en mi cultura, en el país que se va gestando, según lo que voy a contar en breve, da una de sus ramas, va a ser el espiritismo cruzado, que se va a mezclar con las tradiciones, con las hermosas tradiciones africanas y con la indiscutible Iglesia Católica. Pero importante que sepan que cristiano y católico es lo mismo. La Iglesia Católica es la primera iglesia cristiana. Recuerden que católico significa universal. Espero no escuchar más en esta casa que me digan, ellos no son católicos, son cristianos. O ellos no son cristianos, son católicos. Ese disparate no espero oírlo más. Disparate lo veo en buena onda, lo digo en buena onda. Son lo mismo. ¿Ok? ¿Cuándo empieza todo esto? Porque la palabra católico, para que sepan, significa universal. Porque San Ignacio de Antioquía, en el 1200 algo, dice, la iglesia no es solo de los judíos, no es de unos ni de otros, es universal. Quiere decir universal. Y se van a enterar hoy, esta noche, de algo mejor todavía. ¿A dónde llegamos en el siglo XX? Bueno, ¿dónde empieza todo esto? Porque ustedes tienen que saber dónde está la identidad de esto que estamos practicando. ¿Dónde está el origen? ¿Cómo se gestó? Cuando yo rayo, cuando yo oficio una ceremonia de consagración en la tierra Regla Conga,
¿no? Cuando digo oficio, una ceremonia de juramentación de iniciados en la regla conga, yo cuando voy a hacer una parte de la ceremonia hago a la historia a la que se refiere, porque hay una historia detrás de todo eso. Que Francisco venga con un machete en la mano tiene un significado para mi cultura, tiene un significado para el origen de esta fe. Todo esto va tejiendo, va cosiendo, va armando la identidad de quién soy, de quiénes somos. En 1898 se termina la guerra chiquita en Cuba y coinciden dos acontecimientos importantes. O sea, era definitivo que el ejército Mambí, los cubanos, habíamos ganado la guerra de independencia contra la metrópolis española a golpe de machete. Algo muy terrible, pero era así. Pero en este año coinciden dos acontecimientos. Los españoles no se quieren ir de Cuba. Hay un dicho en España muy bueno que dice: más se perdió en Cuba. Porque Cuba era como la perla preciosa para España. Y cuando perdieron Cuba era como perder la vida. Era como perder la vida. Y se quedó ese dicho en el argot español: más se perdió en Cuba. Así que olvídate eso. Y mucha gente dice esto sin saber a qué se refiere. Ellos no quieren irse de Cuba. Ellos tienen poder militar. Ellos tienen marina. Tienen cosas que no tienen los mambises. Tienen un machete. Y el ejército mambí le pide a Estados Unidos que los ayude a que se vaya España de Cuba. Estados Unidos está de acuerdo y desembarca por Oriente una tropa americana, la primera, de manera secreta. Hay un cuadro del general Calixto García con su tropa de soldados mambises recibiendo a estos americanos por el oriente de la isla. Coincide esta petición del ejército mambí a los americanos, quienes habían ya librado la guerra de independencia, la guerra civil del norte con el sur, donde habían logrado abolir la esclavitud y habían pasado lo que ustedes saben que pasó, los que son nativos de este país. No le conviene a Estados Unidos, en el cual están haciendo una democracia, que haya un país esclavista a 90 millas y con conflictos de guerra. Era muy beneficioso que se acabara esa historia. Ocurre un hecho simultáneo, que es que había un buque americano en el puerto de La Habana y ocurre un accidente. Este accidente, hace unos meses leí que la NASA hizo una investigación sobre la explosión del Maine, o del Maine, decían en español el Maine, ¿no? El Maine era un barco que había en La Habana y explotó de pronto. El Congreso de Estados Unidos se reunió y legisló, declaró la guerra a España porque habían interpretado que España había volado ese barco, el Maine, y habían muerto soldados americanos inclusive. Y nace la guerra hispanoamericana, ¿no? Hace unos meses leí que la NASA dijo que había sido un accidente. ¿Fue un accidente realmente? Leí toda la explicación. Pero en ese momento España juraba, se caía de que por tu madre que no le declararon la guerra, porque era muy fuerte lo que le había para arriba, que ellos no habían explotado nada. Pero sí, esto trajo como consecuencia que España se fuera de Cuba y dejara a Cuba en paz. Los americanos le dijeron a los cubanos: estaremos aquí 5 años nada más. Les vamos a enseñar qué cosa es un alcalde, qué son concejales, qué es un bipartidismo. Y nace el Partido Conservador, el Partido Liberal. Y nace en 1902, el 20 de mayo, baja la bandera americana y se queda solamente la cubana. El generalísimo Máximo Gómez, dominicano, nativo en Cuba, que en periodo de independencia estuvo en este acto,
donde sube sola la bandera cubana y tras elecciones libres, el primer presidente de la República Democrática Cubana fue Tomás Estrada Palma, un cubano, y así empieza una república en un país naciente, independiente, aunque Cuba no tenía ejército. Y hay un pacto entre Estados Unidos y Cuba donde le dice: yo con mi ejército cuido tus costas para que ni franceses ni portugueses, nadie te invada, y haya equilibrio, y tú me das precios preferenciales en el azúcar. Así fue como en 1908 ocurre la intervención americana, porque querían quitar al presidente en cuestiones, se vuelven a convocar elecciones, se vuelven a ir los americanos y sigue todo transitando. Pero llega la década del 20. En la década del 20, este país pequeñito, esta isla de las Antillas, la mayor de las Antillas, logra tener ya identidad. ¿Qué significa esto? Ya en este país hay sentido de pertenencia. Ya el sentido de pertenencia venía de la independencia. Ya habían personas en el país que querían independencia de España. Ya había un amor a la tierra. Ya había una identidad cubana. Pero hasta la década del 20, 1920, cuando ocurren dos novelas literarias propias de la isla, de generales y doctores, y las honradas y las impuras, es que ya en Cuba se dice que hay una identidad cubana. Hay literatura cubana, hay ya identidad, ya se puede decir que hay cubano, ya había comida cubana. Pero a la vez que esto está ocurriendo, a la vez que se va cocinando el cubano, por llamarlo de alguna manera, que se va creando, naciendo una identidad nueva, ahí los sirvientes de tu abuelita, ahí también va naciendo la religión. O sea que esto viene junto. Imagínate que hay esclavos emancipados, ya son libres, ya no hay esclavitud, y muchas de estas esclavas y muchos de estos esclavos que ya son libres no tenían manera de ganarse la vida, pero unos tenían el don de leer las cartas, o de tirar el caracol, o sabían Ordum, o miraban con el coco, porque tenían esto heredado a los abuelos y tenían su fe escondida, pero ya podían más o menos manifestarla. Y empezaron entonces a dedicarse a esto. Y empieza a haber un cabildo de santo aquí y otro allá. Los cabildos eran casas de santo. Y se empieza a cocinar aún más una fe que no es africana, porque ya no es la identidad de África. Una fe que no es española. Una fe que se va cocinando en Cuba, en una tierra nueva. Y una fe que, así como se mezcló la raza y nació la mulata, ¿no?, o el mulato, palabras típicas de Cuba, por la mezcla de la raza, no sé por qué se ríe David. Es una fe que es parte de la mezcla, es un mix, pero con identidad propia. Nuestra religión africana está basada en la madre tierra. Para el que quiera entender las tradiciones africanas, tienen que entender la naturaleza. África es el pulmón del mundo. Sin África no respiramos, porque es donde está la mayor vegetación. Bueno, el Amazonas, pero África es impresionante, la verdadera selva. Ustedes saben que las plantas expulsan oxígeno durante el día y en la noche dióxido de carbono, ¿verdad? O sea, sin las plantas es muy difícil conciliar la atmósfera, ¿no? O que haya equilibrio. Por eso es que deben haber árboles. El que entienda los poderes de la madre tierra entiende la religión africana. Pero es que en África el árbol reglamentario de la religión es el baobab.
Ustedes conocen el baobab, ¿no? Yo lo conozco como el Principito, ¿no? Es un árbol que me imagino que sea como el tamaño de la isla, ¿no? Una ciudad de Cuba. Bueno, pero en Cuba no hay baobabs. ¿Qué se le parecía más a los africanos al baobab? La ceiba. Entonces la ceiba pasó a ser el árbol reglamentario de la religión africana. Ya no es africana. Ya empiezan a adaptar la fe. En África no había aguardiente, por ejemplo. En las tradiciones africanas no había aguardiente. Pero lo que pasa es que en Cuba el cultivo fundamental que llevan los padres dominicos, porque Cuba no tenía nada. Mi pobre isla tan noble, es noble, muy noble. Ni los cocodrilos no tienen nada. Ahora tienen que comprarse los cocodrilos, los comen a ellos. Si tú sabes que hay un documental buenísimo de unos chiquillos en la isla de la Sierra de Zapata que se meten a los canales naturales y cazan los cocodrilos, se los comen. Yo creo que un cocodrilo ve un cubano y se manda a correr, porque ahora, como está Cuba, se los comen a ellos. Los tiburones van llegando y no llegan a la obra, así se van para otro mar. También. O sea, un país noble, una fauna preciosa, que no hay un escorpión que te pique, que te mate, ni un 21, no hay nada. No tenía nada para alimentarse. Los padres dominicos, una congregación religiosa, llegan a Cuba y dicen, fueron los que crearon la Universidad de La Habana también. Bueno, aquí no hay universidad, hay que hacer una universidad. No va a quedar una universidad. Para que haya una universidad tiene que haber una cantidad de doctores que sean maestros, tiene que haber una biblioteca con libros, tiene que haber una cantidad de requisitos que te digan universidad. Bueno, fueron los padres dominicos los que crean la Universidad de La Habana. Y son estos curas los que dicen, hace falta crear una industria para este país, que esta gente de qué van a vivir. Cuando pasen los años, de qué van a vivir. Y traen la caña de azúcar. Y Cuba se convierte, gracias a estos religiosos de luz larga, se convierte en el primer país productor de azúcar del mundo. Y el aguardiente se saca de la caña. Entonces era típico, el aguardiente de la época estaba una patada y salía 5 de aguardiente. Porque era parte del proceso de producción de la isla. Bueno, entonces el aguardiente pasa a ser algo de... Pero es que en África no hay vino seco. En África se usaba el vino de palma, o se usa. Pero en Cuba, para San Lázaro, se cambió para el vino seco. O sea, se empezó a modificar, a estructurar todo aquello aprendido y todo participaba. En África no hacen sesiones espirituales a los yaboses antes de hacer santos. En Cuba, me contaba Chacho, se dieron cuenta que si le daban posición a los espíritus, venía mejor mitad después y venían mejor las cosas. Se empieza a modificar y ya no fue una modificación, ya fue una fe con estatutos. Y esto llegaremos allá. O sea, cuando se empieza a hablar de identidad nacional, ya no era África ni España, ni chinos, porque había muchos chinos en Cuba, Aquí no están todos lados. Eran cubanos, más allá del color de la piel, que se podía decir que había una identidad nacional. Por supuesto que el sentimiento de pertenencia de la patria estaba implícito en los hombres y mujeres que lucharon años antes por la independencia cubana. Todo venía gestándose. Y en medio de todo aquello, y con todo aquello, también se armó nuestra fe, única fe cubana, aunque de origen africano, sin dejar de mencionar su definitiva mezcla con el espiritismo kardeciano y la religión cristiana católica. Aclaremos términos, ya lo dije, católico y cristiano son lo mismo. Católico y cristiano son lo mismo, hablé muy rápido. Y así tuvimos 56 años de república democrática y libertad en Cuba, con sus altas y bajas, pero con una economía sólida y un país en alzas. O sea, que ya entendemos que no solamente había una cultura religiosa a la que la gente accedía, porque ya habían en la década del 20 senadores con santo hecho.
Ya se comenta que Fulgencio Batista, el Salvador de Cuba en muchos momentos, llegó a tener changoche. La mujer de él se consultaba a unas cuadras de mi casa con la famosa Leocadia. Tu mamá conoció a Leocadia y tu mamá me habló de Leocadia. Es un testimonio eso. Ese cuento un día lo haré públicamente. Y tu mamá vivía cerca de mi casa. Hubiera vivido ahí, lo hubiéramos conocido en Cuba. ¿Tú te imaginas? Porque todo está conectado. Sí, todo está conectado. Todo está conectado indiscutiblemente. Más tarde, más temprano. Indiscutiblemente. Everything's connected. Leocadia era una gran mujer que tenía un espíritu muy fuerte que se llamaba José. ¿Qué pasaba? Muchos padrinos de palo, de los ahijados, le decían: cuando yo parta, cuando yo desencarne, usa mi espíritu para trabajar contigo. Que yo te voy a trabajar contigo para que tengas ahijados, para ayudarte con tus ahijados, para curarlos, para hacer esto. Y los padrinos se quedaban como espíritu en el cuadro espiritual de los ahijados. Y no puedo revelar secretos aquí de palo, no puedo contarle cosas a ustedes que no puedo contarlo públicamente. Y ya se contaba con ese espíritu del padrino para hacerlo, para que el ahijado en el futuro pudiera tener un fulaché, una fuerza en el más allá que lo ayudara. Y todavía tanta fe, de una confianza absoluta, ese pensamiento bastaba para ejecutar una acción, ¿verdad? Entonces se empezó a cocinar, yo diría, podría exagerar, ¿no? Diría entre el más allá y el más acá, una nación. Pero no solamente religiosa, sino ya había una manera de hablar diferente. Ya habían palabras regionales, pero habían comidas regionales. Ya se podía hablar de una comida cubana. Ya había una ropa, un vestuario específico. La guayabera, por ejemplo, la ropa de hilo era típica por el sol, por el calor. Era típico la ropa blanca. Se empezó a vestir la persona diferente. Ya había un estilo. Ya empezaron a hacer industrias o a surgir cosas que tenían que ver con nosotros. Ya había una identidad y esta identidad marcó definitivamente nuestra fe. Ahora, es algo que viene con esto y que lo compartimos todos. Es lo que ocurre el 14 de Nisan, bueno, quizás del año 0. O del año 1, cuando Jesucristo resucita. Un poquitico antes de toda esta gestión nacional en el orden cubano, nació la mentalidad occidental. Antes de Jesucristo no éramos monógamos. ¿Saben lo que quiero decir? Antes de Cristo, los hombres tenían más de una mujer, no pasaba nada. El emperador romano tenía varias mujeres, tenía harenes, ¿no? Con la venida de Cristo y con la exportación del cristianismo o de la fe judeo-cristiana al mundo, nace la mentalidad de Occidente. Y ya empieza a ser un pecado la poligamia o la bigamia. Ya el hombre acepta ser la familia, se cocina la familia, se define la familia. ¿Quién definió esto? El cristianismo. Yo le decía a Katy en su misa hace poco que yo no tengo ningún problema con nadie. Yo tomo todo lo que me enriquezca. Y lo que no me enriquezca lo desecho. O sea, se definió la mentalidad de Occidente partiendo del cristianismo. Y el cristianismo no puro, sino inspirado en el judaísmo. Porque evidentemente empiezan a creer los primeros cristianos que este hombre que vino es el Mesías. Pero este hombre que es el Mesías es una promesa de los profetas judíos. O sea, el Mesías va a ser israelita, va a ser descendiente del rey David. Es que va a salvar la humanidad. En esto creemos. O sea, que tenemos en la Biblia está la Torá judía, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y se va cocinando Occidente. Y nosotros pensamos en una mentalidad diferente que se cocinó después del año 0. O sea, que hace 20 siglos, 21 más o menos, tenemos una mentalidad que modificó la manera de cómo el mundo iba a ver su destino. Iba a pararse de frente al mundo. ¿Cómo iba a ser nuestra mirada? Por ejemplo, la familia no solamente antes era la madre, el padre y los hijos.
Por ejemplo, la homosexualidad era normal en Grecia, era normal en Roma, no pasaba nada. Pero empezó a modificarse todo esto con Occidente, la mentalidad de Occidente empezó a hablar del valor de la familia. ¿Quién fue la familia que inspira a la nueva familia? La familia de Jesucristo, la Sagrada Familia. Y empieza a ver la madre, mujer, hombre, hijos. Y la madre tiene una función, el padre una función. Empieza a ver, yo no estoy hablando de que sea bueno o malo, para mí es muy bueno. Pero estoy hablando de cómo fue, cómo pensamos, quiénes somos. Pero toda esta cocinarse un pensamiento, entiendan que así se armó un pensamiento, así se armó nuestra manera de pensar. Pero toda esta manera de pensar se cocinó a la sombra de la fe. Dios era fundamental. Y pasó algo mejor, porque es que con esta, ustedes leen un texto de Jesucristo y parece que lo escribieron ayer. Miren esta frase nada más. Yo soy un fanático de estos textos así. Fanático en el buen sentido de la palabra, La esclavitud no me gusta. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Esta frase. Una frase nada más. Bueno, ¿de qué te vale tenerlo todo si no eres feliz? Esto se resume en eso. ¿Qué sentido tiene la felicidad? La vida si no tiene sentido de felicidad. Tú puedes ser rico, puedes tener todas las mujeres del mundo, puedes tener todo lo que tú quieras, puedes tener todos los carros y no eres feliz, estás mal, estás jodido. O sea, esta verdad, pero te lo puedo llevar más allá y se empata con esto. ¿De qué te vale tenerlo todo si no eres libre? Si eres un esclavo. Y así, cuando tú ves cualquier frase dicha por este hombre, para mí uno de los seres humanos más trascendentales de la historia. O esta frase que le dice que es muy famosa, que le dice al soldado, a Pedro, envaina tu espada. Guarda tu espada. Porque el que a hierro mata, a hierro muere. Ave María, por Dios. Ave María, por Dios. Es una prueba textual. El que a hierro mata, a hierro muere. Y te puedo contar tantos. O esta frase que hablábamos al principio. No tengan miedo. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Esta compañía que parece que no lo estamos, pero sí estamos acompañados. Mi abuela está conmigo aquí. Y yo no sé, no soy consciente, pero me están acompañando. Hay una intención espiritista, espiritual, que no permite que yo esté solo. ¿Te has sentido que se acaba algo y te proveen de algo? De pronto viene el dinero, viene esto y tú dices, pero ¿cómo se resuelve este problema? Yo creo que ustedes viajan en este instante, viajan en ese momento y piensen, coño, ¿cómo se me resolvió? ¿Se me resolvió? Claro. Y ahí toma conciencia que es que no estás solo, tú no estás solo. Bueno, son muchas verdades que acompañan a esta realidad a la que estoy describiendo. Bueno, pues este pensamiento, esto que me hace explicar estas cosas, esto que me hace pensar así, es la estructuración de un sistema de ideas que se llama la mentalidad de Occidente, pero pasó algo muy grande. En Inglaterra, la monarquía, por los excesivos taxes, ¿no? Ustedes saben lo que pasó. Provocó que muchos colonos ingleses y de la Gran Bretaña salieran a buscar una tierra libre, donde pudieran vivir libre de taxes, sin tanto impuesto de la monarquía. Porque una cosa te lleva a la otra. Quiero que entiendan lo siguiente, y allá voy. Una cosa te lleva a la otra. Cuando usted empieza a pensar con luz, la luz viene sola, porque el pensamiento de luz atrae más luz, y más luz, y más luz. Pero si usted piensa con oscuridad, lo que viene para arriba usted es oscuridad. ¿De qué estás hablando? Espérate un momentico, es complicadito, pero se entiende. Quiero desmenuzar, quiero tejer, quiero armar para que se entienda qué es el pensamiento occidental y cómo pensamos, y para que nos enamoremos de quienes somos. Pero más que para que nos enamoremos, para que entendamos quiénes somos, de dónde venimos. Y entonces esta gente que llegó a América, a las famosas 13 colonias, estas 13 colonias del este de los Estados Unidos, que aún no eran Estados Unidos, eran las 13 colonias. Al cabo del tiempo,
se empiezan a expandir y dicen, pero yo no voy a pagarle más impuestos a un rey, me cansé. Y le plantan cara a la monarquía y hasta la frontera de lo que es Estados Unidos hoy con Canadá. Hasta ahí toda la gente ahí abajo se fajaron con el rey y logran, ustedes saben, en 1776 la independencia. ¿O lo dije mal? Lo dije bien, ¿no? La independencia, sí. Se independizan. O sea, la sed de libertad. ¿Ustedes creen que, ustedes saben que hubo esclavitud siempre? Que no solamente fueron esclavos los africanos, que había esclavitud en Grecia, que cuando el rey Alejandro Magno, el gran Alejandro Magno, Alejandro el Grande, el rey macedónico, invade Persia, bueno, invade todo, y logra ganar la guerra al gran imperio persa, y le gana al rey Darío la guerra. Ustedes saben que eran los esclavos de Darío, ¿no? Ustedes saben que el rey Darío tenía esclavos, que en Roma habían esclavos. Ustedes saben que habían esclavos siempre, ¿no? Que no solamente son los esclavos de África. Porque hay tanta gente imbécil, perdónenme, no es el caso, pero hay tanta gente ignorante que piensa que la esclavitud se resume solo a África. No, habían esclavos en Grecia, en Roma, en todos lados. Señores míos, ¿qué desató la guerra contra la esclavitud? Bueno, pues que alguien, un ser humano, que creemos muchos de aquí que es Dios hecho hombre, llegó y le dio una alta dignidad al ser humano. Y te dijo, usted vale, usted es un ser humano, usted es hijo de Dios. Y nosotros creímos en esa dignidad y es parte del pensamiento occidental. Y si usted escucha un día que le dice, tú eres un ser humano digno, hijo de Dios, tienes dignidad, tú vales mucho, tú eres hijo de Dios, usted es un esclavo, mañana no va a querer ser esclavo porque usted se creyó que usted es un hombre digno y usted lo es. Entonces, ese hecho de creer en la dignidad, en eso que te identifica, eso que te hace ser un ser digno, hijo de Dios, acaba con todo lo que atente contra el ser humano en esencia. Y se va cocinando la mentalidad occidental. Y llega y dice, espérate un momentito, yo no voy a ser esclavo de nadie, yo no voy a poner impuesto al César. Fueron al rey y nace América. Este país inspira al mundo en esta independencia impresionante y todo lo que viene después. Pero voy a ser más duro todavía. No nos quedamos ahí, porque cuando tú piensas con luz, atraes la luz. Quiero que entendamos esto. Cuando piensas con luz, atraes la luz. Cuando piensas con luz, eres luz. Porque somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos. Esto no hace falta. Somos lo que pensamos. Cuando piensas con luz, eres luz. Entonces, evidentemente, en nada viene el conflicto racial. ¿Conflicto racial? Bueno, pero qué anormalidad es el racismo, qué estupidez más grande, qué ignorancia más grande. Es una reverenda estupidez discriminar a alguien por el color de la piel, señor mío. Usted no sabe que el color de la piel es un problema climático, donde el cuerpo humano hizo una mutación, mutó para fortalecer la piel ante los rayos del sol. Que el pelo se puso curly para conservar el sudor por el sol y para que sirviera de termostato y enfriara el cuerpo. Usted no sabe que la nariz se anchó para coger más aire, porque ese hombre en el calor tiene que coger más aire. Pero qué estupidez discriminar a alguien por el color de la piel. ¿Qué nivel de ignorancia? Bueno, pues el hombre pensó así y llegó el momento en que vino la gran revolución social en este país, liderada por Martin Luther King. ¿Estoy bien en la historia? ¿Estoy bien en la historia? Y en nada hubo leyes que dijeron, todos los hombres son iguales ante la ley. No one is above the law. ¿No? ¿Lo dije bien? Bueno. Nadie está por encima de la ley. Y en esto somos iguales, en que nadie está por encima de la ley. No somos iguales porque evidentemente no nos parecemos ninguno a otro, ¿no? Y unos tienen más talentos que otros.
Pero ante la ley del hombre, o sea que en nada. Ahora, ¿por qué ustedes creen que el hombre se va de Inglaterra y logra independencia y se independiza del rey y proclama la independencia y que llegamos a ser todos igual ante la ley y que la mujer pueda votar y que somos monógamos y que los hijos crecen con... ¿Por qué ustedes creen? Bueno, empieza el concepto de las escuelas. No habían escuelas en el mundo. Las primeras escuelas vienen de la iglesia. Los hospitales también. Empiezan a ocurrir cosas muy extrañas, como que una mujer, hay de pronto una epidemia, vienen las inspiraciones del mundo, para que ustedes vean qué importante es que vayamos a darle de comer a los hombres, qué importante es que nos preocupen, que la gente de Cuba o donde sea pasen hambre, qué importante es que me preocupe lo que está pasando en Venezuela ahora mismo, que hay un narcoestado usurpando el poder legítimo según la voluntad popular. ¿Por qué? Porque tengo que tener sensibilidad y empatía ante esto. ¿Pero por qué? Porque esta es la mentalidad de Occidente, que no deja a nadie atrás. De pronto hubo una epidemia en una isla donde había fiebre amarilla. Y hubo unas mujeres, monjas, que iban para la isla, nadie quería ir para ahí. En esa isla estaban desterrados, ¿no? Bueno, las monjas iban para allá a cuidar a la gente y se morían con la enfermedad, pero no les importaba. No les importaba. Y la gente decía, pero esto qué cosa es, están locas, vamos a ver. Empezamos a ver personas en el mundo que eran capaces de dar la vida por otros. Un nivel de altruismo que trascendía la humanidad, que estaba acompañado quizás de divinidad o de espiritualidad. Claro que sí. O sea, empezamos a ver que la gente era capaz de dar la vida por otros. Recuerdo la frase del Evangelio donde Jesús dice: quien da la vida por sus amigos es que es amigo. ¿Quién puede dar la vida por otros? Es que es tu amigo, solamente tu amigo. Y empieza a entenderse el ser humano de otra manera. Nos proyectamos hacia arriba, llegamos arriba, pero pasa algo más fuerte todavía. Ustedes saben que hubo una etapa gris en el medioevo, del siglo X al siglo XV aproximadamente. Hubo una etapa en el mundo para los más jóvenes que se llamó el medioevo, o la época gris. Medio porque era mediocre, nunca llegó a hacer nada. Y la Iglesia Católica controlaba la información, como el comunismo, así mismo. Controlaba la información y no permitía que se estudiaran los libros de ciencia. Se le llamó el tiempo de la escolástica, porque en esta palabra encerraba toda la supuesta sabiduría que podían impartir. Bueno, llegó el siglo XIX. ¿Se va a recuerdo? Sí. Después del medioevo viene el Renacimiento y en el siglo XIX viene algo impresionante. Concilio Vaticano I. La Iglesia proclama un edicto que dice en el concilio. Un concilio es una reunión de la Iglesia. Dice: la Iglesia no va a ser más nunca unida al Estado. Se separa gobierno e iglesia. Esto es espectacular. Esto fue un adelanto en el progreso del pensamiento humano. Porque ya los gobiernos no podían utilizar la religión para controlar a los pueblos. Al menos esta, ¿no? Bueno, que la religión fue durante mucho tiempo un medio en el que los gobiernos o los reyes intentaban controlar a la gente. Bueno, ya esto no podía hacer más. Pero algo mejor pasa. Algo mejor pasa. Concilio Vaticano II, año 1962. Y esto es lo más hermoso. Ahora se me hace falta. 1962. Algo interesantísimo que ocurre. Se muere el Papa anterior y no logran ponerse de acuerdo los cardenales. No sale ningún Papa. Y entonces deciden, ven a un cardenal gordo, ahí que parecía un bobo, parecía un tonto, y dijeron: vamos a sacar al viejo este. Eso lo habrán dicho tras bambalinas. Vamos a sacar al viejo este como un papa emérito, como un papa intermedio ahí. Porque estamos cansados, porque ellos tienen que cerrarse bajo llave, no comen ni hacen nada, están ahí encerrados hasta que saque el papa.
Y cuando queman un incienso que sale humo blanco, que ya tienen papa. Y sale la boca y dice, habemos papa, ¿no? Bueno, pues no viene un papa, no sale papa. Hasta que ya deciden sacar al pobre que parecía tonto. Pero de las aguas mansas que me libre Dios, porque de las bravas me libre Dios. Bueno, pues nada tonto era el papa. Fue uno de los grandes hombres de la historia. Porque este hombre, tan simple parece, porque Dios utiliza lo más sencillo para expresarse, convocó a algo interesantísimo, el Concilio Vaticano II. Un documento humanista de los más importantes que hay que leer en el mundo. Y miren qué cosa más linda. ¿A dónde hemos llegado? En la conclusión es muy interesante. La iglesia, dice el concilio, es un sacramento o señal de la unión con Dios y de la humanidad y de la unidad con la humanidad. Un sacramento es un signo visible de una realidad invisible. O sea, el ver un grupo de religiosos, ya eso manifiesta que Dios existe. Es un hecho científico. Dice, la cultura es fundamental para el desarrollo del hombre. Y la iglesia y las culturas se enriquecen mutuamente. Al final dice, la iglesia no es solamente los bautizados, no, el mundo entero es la iglesia. Y lo podría explicar así, porque si Dios permite que el sol salga para buenos y malos, todos son hijos de Dios. Y como todos son hijos, todos son de la iglesia. O sea que el amor tan grande de un grupo de personas dice que yo te considero mi hermano, aunque ni tú lo sepas, a mí no me importa, pero para mí eres mi hermano. O sea, el nivel del pensamiento humanista de Occidente llega a tal extremo que llegamos a considerar al otro mi hermano sin que él lo sepa y sin que él lo quiera o no lo quiera. O sea que yo no te voy a meter a matar, yo no te voy a poner una bomba, yo no te voy a disparar, yo no voy a atentar en contra tuya. Y esto es Occidente. Pero como cuando tú piensas con luz, tú atraes la luz. Pero como cuando tú piensas con luz, tú eres luz, porque somos lo que pensamos. Evidentemente, díganme ustedes a mí, esto es muy simple, es matemática. ¿Cuántos años antes del año 1 tenía la humanidad de existencia? Bueno, imagínense que la religión africana se remonta 5 millones de años antes, o 5.000, no estoy muy... Ustedes pueden creer que después de la resurrección de Cristo, en la gestación de este pensamiento, a lo que llamamos cultura occidental, el mundo se ha desarrollado vertiginosamente en 20 siglos. Nos ha costado 2000 años, pero no. El Renacimiento fue en el 16, 17. O sea que fue el boom de la cultura, de la pintura, de la música, los clásicos de la música. O sea que ¿por qué no llegamos a tal desarrollo con tantos miles de años de existencia? Y solamente pasando un hecho trascendental desde la fe, que fue la resurrección de Cristo, en 20 siglos alcanzamos un desarrollo al extremo, llegando a la computación y al cosmos. ¿Qué fue lo que provocó esto? Se los digo. Esto, el pensamiento, el sistema de ideas, el haber gestado, generado un pensamiento diferente, el ver el mundo diferente. Y les voy a contar un hecho actual. Ahora mismo, Israel está en el medio de muchos países árabes después del atentado genocida del 7 de octubre. Si no hubiera pasado ese atentado, no hubiera ocurrido todo lo que está ocurriendo, desgraciadamente. Yo no quiero que mueran más niños. Y es triste lo que voy a decir, pero es un ejemplo. No pueden con Israel. O sea, no puede Oriente con Occidente. Por mucho que se esfuercen, no pueden. ¿Por qué? Por cómo piensan, por cómo pensamos. Porque si yo sigo prohibiendo a una mujer a que use carnet de conducir, si yo sigo, esto es un ejemplo mero, sin criticar ninguna cultura, si yo sigo subyugando al ser humano, si yo sigo limitando al ser humano, yo estoy atentando contra mí mismo.
Esto es un buen ejemplo. El caso es que quiero que entendamos quiénes somos y cómo pensamos. Hay que ver nada más, les invito a que vean una serie, para mí, una de las mejores series. ¿Do you saw? Fauda. Ah, sí. Buenísimo. Fauda. Tienes que verse. You, Jeremy, más que nadie. Por tu madre. Imagínate, es un comando israelí. Es un comando israelí. Te va a fascinar, ¿eh? Es espionaje, historia, es humanidad, es amor. La serie está llena de cosas lindas. Es amor puro. Porque es amor al mundo árabe y amor al mundo occidental. Es occidente. Si ustedes ven Fauda, ustedes entenderán qué pasa aquí. Es una serie que no te va a dejar estar. Vas a estar así en la pantalla. No vas a querer levantarte. Y vas a brincar a cada rato. Porque está perfectamente hecha. Es una serie israelí y es con un actor que es una bestia. Vaya, no dejen de verla. Fauda explica muy bien quiénes somos y cómo somos, porque tú eres lo que tú piensas y tú actúas como tú piensas. Y lo más interesante, tú no puedes traicionar quien tú eres. Hoy mismo hay un ataque a Occidente, señores míos. La homosexualidad es un hecho aislado en todas las culturas. No es el abanderamiento de la cultura. No tiene que haber una bandera gay en cada embajada americana ni en ningún lado, porque eso es un problema personal de cada cual. Tenemos que hacer ahora el partido de los abanderados. No, hay que respetar el orden. A ver, usted tiene una condición gay. Bueno, pues usted vive su homosexualidad de manera digna, sin ningún tipo. Usted no tiene que tomar a un niño en kindergarten y hablarle de nada que no tiene que saber ese niño. O sea, esto no es Occidente, para que me entiendan. Hay un evidente ataque a Occidente. ¿Qué cosa es Occidente? Es no robar. Yo estuve en Tennessee, en Nashville. ¿Era Nashville? Nashville. En Nashville, es ese lugar, ¿no? Bueno, miren mi experiencia. Un cubano, residente en este momento en Estados Unidos, aún no era ciudadano, porque ya soy cubano-americano, a mucha honra. I'm Cuban American, a mucha honra. Y viajé a Tennessee, porque había una señora que tenía un problema con un negocio, no podía venderlo. Yo le hice el registro, le hice las obras, y ella me dijo, yo dije, en un mes vamos a vender el negocio. Me dijo, no, si yo lo vendo de verdad, te voy a regalar unas vacaciones en una cabaña que tengo en Tennessee. Bueno, gracias a Dios, allá fuimos con Manolo, hicimos las obras. Y Manny no fue a las vacaciones, pero sí, me fui a la obra. Le hicimos la obra, ella logró vender el negocio en bastante dinero y me dio mis vacaciones en una de sus cabañas de Tennessee, porque tenía varias cabañas. Allá fui a Tennessee a esas vacaciones y fui a Gatlinburg. Qué lindo lugar, por Dios. Como un lugar de muñecos, ¿no? Es como un cómics ese lugar. Y estuve en Nashville. Era en Nashville las vacaciones. Y fuimos a Splash. Es el Splash, sin la S no. Splash, que es el water park que hay en Nashville, que es uno de los más grandes, uno de los más lindos del país. Bueno, de los que yo mucho, porque yo me encantan los water park. Soy como un niño chiquito. Si ustedes quieren regalarme algo, regálenme un water park. No en noviembre, como en agosto. Sí, bueno, noviembre es water frío. Fuimos a Splash y estábamos ahí en Splash. Imagínense, en un water park. Yo estaba con mi chorcito, estábamos en verano, y me compro una toalla hermosa que tenía como un logotipo del fútbol, el soccer. Yo soy fanático del soccer, no para jugarlo, para verlo. Y una toalla preciosa. Y bueno, ya para secarme, ¿no? Teníamos todas las cosas puestas en nuestros lockers. En fin, ustedes saben que los water park del locker. Bueno. Pero caminábamos hasta un ride, que era un ride riquísimo.
y no se podía llevar ni toalla ni nada. Y yo dejé la toalla en una baranda, viniendo de Miami, ¿no? Y de Cuba, y después Miami. Y digo, bueno, me van a robar la toalla, pero no importa, por lo menos, ¿qué voy a hacer? No voy a dejar de divertirme por perder la toalla. Perdí la toalla, ¿por qué no voy a hacer? Y dejé la toalla ahí, tendidita ahí, con toda la fe del mundo que me iban a robar. Y me fui a montar mi ride. Cuando regresé, ahí estaba mi toalla. Aún la tengo. Ya está viejita, pero todavía la uso. Pero lo mejor no fue eso. Lo mejor fue que cuando yo llegué al río, al Lazy River, adelante de Lazy River hay como una canoa, y las personas dejaban las billeteras, las carteras, todos y se iban al Lazy River, no usaban los lockers. Y dice, ¿están locos? Los teléfonos. Nadie se robaba nada. A unas millas de aquí, espero que siga así. Sí, a lo mejor no. ¿Cuántos jugadores hemos tenido? Bueno, pues yo me quedé petrificado. Decía, pero así tiene que ser el mundo. Cuando salimos de ahí, fuimos en la noche a comer a un lugar y no vendían bebidas alcohólicas. Digo, qué maravilla este lugar. O sea, esto existe en el mundo. En La Habana parece imposible, en Cuba es imposible. En Miami ya es imposible pensar que esto existe. Por culpa de nosotros, quizás, o de muchos de nosotros, perdón, no de todos, porque yo no soy así, que venimos a lugares infectados, o que quizás hemos traicionado nuestra identidad, porque estos son los valores de Occidente. Occidente es no robar. Occidente es no matar a tu hijo en el vientre. Occidente es no matar a nadie. Occidente es no blasfemar. Occidente es no traicionar, no ser desleal a un amigo. Occidente significa esas cosas. Tristemente hay muchos ataques. ¿Y qué pasa? En Cuba, cuando tú haces un santo, tú entregas una batería de santos. Porque así se asentó la religión en Cuba. Una gran lagua, una señora sabia, muy sabia, es lo que significa la palabra, que se llamó Efunche. Era su nombre de santo porque era Olobatalá o Chanlá. Para que sepas. Olobatalá o Chanlá. Efunche Guaricondó. Era su nombre africano. Efunche. El H, la gracia divina, lo blanco de la gracia, o la gracia blanca, la gracia de Dios. Efunche Guaricondó. Ña Rosalía Abreu, bautizada con ese nombre cristiano, Ña Rosalía Abreu. Esta mujer, jefa del Cabildo de Yeguá, fue la gran dignataria de Cuba. Falleció, desencarnó antes de 1900. Pero ella fue quien creó la ensalada de santos. Y hay una explicación del por qué el hijo de Obatalá entra con el Ecuá, con Oyá, con Ochum, con Yemayá, con Changó y con Obatalá. Hay una explicación del por qué el hijo de Ochum entra con Agayú y con los Imahua. Hay una explicación del por qué el hijo de Changó entra con Agayú, con los Imahua y no como Oyá. Hay una explicación para cada santo. El por qué. Ustedes me preguntan ahora, mi ahijado de santo, los 8 que hay aquí. ¿Por qué este santo entra con esto? Hay una explicación de por qué el lenguaje entra con Ogún, con 8 y muchas casas. Hay una explicación para cada cosa. Esto lo creó Efunche Guaricondó. Y así como Occidente generó un sistema de ideas, así en nuestra Cuba naciente, esta religión nuestra nació de un sistema de ideas que también abrazó a Occidente. Porque si en África, en algunas regiones, asesinan personas, ya en nuestra religión africana, cubana, no son animales. Porque estas negras africanas, negras como orgullo y como honor, porque mi ahijada Katy Young no es afroamericana. Ella es estadounidense.
como cualquier estadounidense nacido en este país. No existe diferencia entre ningún estadounidense. Todos son estadounidenses los que nacieron en este país. O sea que para mí, negro significa amor, armonía, plenitud, danza, pulcritud, religiosidad, compañía, hermano, belleza, ritmo, salsa, tristeza, dolor, sufrimiento, perseverancia. Eso significa para mí. Para mí es hermoso. Y el traje que me acabo de comprar para abajo de negro. Y estoy pensando en el de Jackie totalmente negro, nada más. Bueno, y para quitarle, porque hasta yo estoy llorando, ya pensando, uno se emociona. Hay que quitarle pasión a las cosas. O sea, que me pongo con la emoción y se me va la razón. O sea, sí, yo lo hago. O sea, que ese sistema de ideas, esas ancestras, esas negras hermosas, abrazaron la cruz, abrazaron Occidente, porque todo olocha que se vaya a iniciar en nuestra fe afrocubana tiene que estar bautizado en la Iglesia Católica. Es un requisito. Pero si a ustedes les parece que eso fue una obligatoriedad, todavía en estos momentos, al séptimo día que sale el llamado del trono, va y de loya. No voy a decirlo de él. Y después va a la iglesia. Y cuando fui con mi padrino a la iglesia, que fui con él, me dijo, quita la hora y te quitas todo. Déjate completamente en la iglesia, con todo afuera. Aquí no te va a pasar nada. A pedir la bendición de Dios y de los espíritus, decían las alaguas. Y de los espíritus. O sea, estas negras hermosas que son nuestras ancestros, a quien yo le hice una película documental que se llama Alagua, que está en mi documental en mi canal de YouTube y que me ha dado muchos premios esa película. Esas negras hermosas abrazaron la mentalidad de Occidente porque se dieron cuenta que era el camino ideal para dar a conocer la maravilla que venía de África. Y en Cuba, África y España, por llamarlo de alguna manera, se establece un matrimonio, una unicidad, un mix hermoso que nos hace exportarlo y que lejos de empobrecernos enriquece. Hoy no voy a contar los ataques que ha tenido Occidente o que sigue teniendo. Hoy no voy a contar cómo se atacó en mi país todo esto. Pero sí es importante que mis ahijados sepan el por qué no hacemos San Lázaro directo en nuestra casa. El por qué no hacemos Acayú directo. El por qué respetamos todo lo que haga todo el mundo. Y lo reconocemos. Y le rendimos reverencia. Pero tenemos razones nosotros para seguir nuestra tradición y respetar nuestra identidad. Hay razones que responden a nuestra identidad. El amor mío a Miami, el amor porque yo no puedo estar en un lugar que no ame. Yo me quedo frío. Gente que vive en Miami, que vienen a vivir a Miami y que se pasan la vida hablando mal de Miami, que vienen de Cuba. Chicos, vete para Cuba. ¿Qué tú haces aquí? Que vienen al capitalismo a hablar bien del comunismo. Chicos, vete para el comunismo. A ver si puedo vivir allá. No, porque los problemas del comunismo es culpa del capitalismo. ¿Así? ¿Qué expresión más absurda? ¿Cómo los problemas de un tema va a ser de otro que no está allí? Independientemente de un desconocimiento total de la historia, de una ignorancia que no abrir un chivo, es un acto muy irreverente y de falta de respeto a una ciudad. ¿Dónde radica mi amor a esta ciudad? Aquí se conservó mi identidad. Aquí se conservó mi cultura. Aquí encuentro a mi abuela. Cada vez que me como una cucharada de tasajo o de
bacalao. Me hablaba tanto de bacalao, por eso. Aquí encuentro a mi abuela cuando me tomo un café con leche, porque le encantaba la leche. Aquí encuentro mis raíces. Y no existe ninguna ciudad en el mundo que la haya conservado y cuidado con tanto amor como esta hermosa ciudad. Gracias a nuestros ancestros. Porque hemos sufrido y aún sufrimos un ataque constante a nuestra identidad para que desconozcamos quiénes somos y de dónde venimos. Para que traicionemos nuestras raíces. Para que dejemos de creer en la verdad que nos acompaña. Porque si es un demérito para un cubano que el dictador narcotraficante, megalómano y asesino de Fidel Castro haya sido cubano, bueno, pues es mucho más superable para un cubano, mucho más hermoso y supera eso, es lo que quiero decir, que José Martí haya sido cubano. Un genio lleno de Dios y de amor, lleno de espiritualidad y de verdad, que aún vive entre nosotros, cuyo espíritu promovió el 7º Congreso Espírita en la isla. El 7º, creo que sí. Ese es el amor que responde a mi identidad, pero hemos de cuidar todos juntos la identidad que nos une, que es el pensamiento occidental. Y hemos de cuidar esas raíces heredadas de nuestros ancestros, porque ese de donde venimos revela quiénes somos, y ese que somos es lo que nos salvará en el mañana. ¿Cómo lo sé? Se explica en el tema que viene, porque ya no quiero cansarlos más. Que Dios le bendiga. Padre nuestro